Señores, con mucha alegría estamos recibiendo al analista internacional, docente, investigador. Tenemos la fortuna que cada tanto nos visita. Álvaro Padrón con nosotros. Buen día, bienvenido, Álvaro. Muchas gracias. Bueno, avisa en tu casa que volvés en febrero el año que viene, porque mira que hay cosas para analizar, ¿no? No, sabés que es impresionante, ¿no? Porque además no nos da el tiempo. O sea, esa sensación de vértigo. Bueno, recién tenías el lujo de poder parar un poco y pensar más en profundidad lujo, ¿no? Con Juan Pablo, porque también lo de Chile tiene una dinámica que hace muy difícil tomarlo con calma. Él hacía referencias claves de por dónde podría haber una salida o el aprovechamiento de una oportunidad. Está esa idea de que estas crisis solo se ven desde un ángulo negativo, sin embargo son oportunidades. Y me quedó solo una cosa que él trató de decir en un momento y se fue, que es el tema de la cantidad de gente que vota. Lo que pasa es que increíblemente con Juan Pablo habíamos conversado 10 días antes de los estallidos. Él ahora viene por una actividad de la UDELAR y había estado hace un mes y poquito por una actividad de la Universidad Católica, y justamente él señaló como problema. Entonces ya de alguna manera lo tenían en la copia, pero lo habíamos hablado. Fíjate que vota menos de la mitad. Claro, ahí está, porque él bueno, yo soy de los que cree que la elección debe ser obligatoria. Yo entiendo perfectamente el que lo mira a otro lado, pero justamente para evitar riesgos de esta naturaleza, la elitización de la política. Los políticos no necesitan, cuando se habla acá del clientelismo, nos visitan solos en las elecciones, los punteros que hacen su trabajo. Yo sé que eso puede implicar algo malo, pero en el fondo es bueno porque obliga al sistema político a estar cerca de la gente. ¿Y si no qué? Y mira, justamente sabiendo que corremos el riesgo de dispersarnos en los casos, y nos sobran casos en estos días, a mí me parece que es bueno, y sobre todo después de un análisis como el que hizo Juan Pablo, hacerse una pregunta más amplia, porque ya que tuvimos elecciones en España, no cometamos el error de creer que lo que está pasando pasa solo en América Latina, esta sensación de estallidos, de inestabilidad. Y yo creo que lo primero es entender que estamos teniendo problemas para interpretar la realidad. O sea, nos vivimos sorprendiendo. Entonces, todos los días nos sorprende algo. Y se prende fuego Chile, y no lo esperábamos. Y nos sorprende porque, como vos explicabas recién en la entrevista, uno tenía una imagen de un modelo, de una... Bueno, ellos llegaron a llamarle el oasis, ¿no? El pobre Piñada le dijo una semana antes, somos el oasis en América Latina. Entonces, nos sorprendimos con Chile, nos sorprendimos cuando se disuelve el Parlamento en Perú. Ya ni hablamos porque todo ocurre tan rápido que nos cuesta luego volver a recuperar el tiempo para decir, ¿y ahí qué pasó? Después nos agarró Ecuador, ¿no? Que a Lenín Moreno literalmente le prendieron fuego el país y lo obligaron incluso hasta a correr el gobierno a Guayaquil. No nos acordamos de que Nicaragua el año pasado estalla con un intento de aumento de la contribución a la seguridad social y pone en jaque al gobierno de Ortega las movilizaciones populares que hasta el día de hoy han generado además represión, límites a los derechos. Ahora Bolivia. Pero cuando vos observás que las elecciones en España vuelven a colocar el sistema político en una especie de callejón sin salida, cuando ves que en Alemania el 12% ya del Parlamento es de un partido nazi. Si esto se lo preguntabas a cualquier alemán hace 10 años, te decía, es imposible, ciencia ficción, eso no va a volver a ocurrir. En Italia, es decir, hay un fenómeno, algunos dicen que empezó con el Brexit, esa sensación de sorpresa, ¿no? Nadie esperaba, no los analistas, los sectores económicos, los medios de comunicación hegemónicos, que los ingleses dijeran, nos vamos de Europa. Luego vino Trump, que también absolutamente nadie preveía el triunfo de Trump frente al gigantesco aparato, a las capacidades, al poder económico apoyando al Partido Demócrata. Te agrego para venir más cerca, ¿no? Colombia, el plebiscito por la paz. ¿Quién iba a imaginar que después de décadas de desangrarse un país, la población iba a decir no a la paz? Y luego nos vino Bolsonaro para terminar de quedarnos cerca. Todas las encuestas decían que fuera quien fuera, la segunda vuelta con Bolsonaro le ganaba, y ganó Bolsonaro. Entonces, me parece que tenemos que asumir que hay un problema con la interpretación de la sociedad. O sea, estamos teniendo un problema para entender lo que está pasando. Y está pasando algo grande.
Y como es tan grande, nos cuesta entenderlo. Y como estamos viviendo, claro, después con el diario del lunes, dentro de varias décadas, se va a hablar de esta época como una época particular. Yo la comparo, porque creo que es comparable, con lo que pasó en la Gran Depresión del 29. Es un movimiento, se le llama a eso transición hegemónica. Cuando algo muy fuerte se mueve. Hace un rato Juan Pablo hablaba de los movimientos, digamos, geológicos, ¿no? Bueno, aquí hay un movimiento geológico. El mundo está teniendo una transición. La última fue esta, que yo menciono, la del 29. Es en esa época, cuando pasa la hegemonía de Inglaterra a Estados Unidos. Ahora nos parece normal ver a Estados Unidos como la potencia militar, económica, incluso cultural del planeta, pero no fue así. Hubo una transición de Europa hacia Estados Unidos, particularmente de Inglaterra, que pierde esa hegemonía que en ese momento tenía. En el medio hay una guerra mundial, ¿eh? Miren que esas transiciones nunca son tranquilas. Y ahora está pasando una, de Occidente hacia el Asia. Se puede simplificar de Estados Unidos a China. La vemos en una, entre comillas, guerra comercial, pero hay una transición que está moviendo todo, absolutamente todo. En general se percibe mucho en lo económico, pero es en todo sentido. Y esa transición está siendo acompañada de cosas que Pablo mencionaba hace un rato, que son muy particulares y que genera un estado de ánimo en las sociedades muy compleja. Por ejemplo, concentración de la riqueza. No es verdad que el mundo sea pobre. El mundo es más rico que nunca en la historia de la humanidad. Solo que la concentración de la riqueza es tan brutal que ese beneficio del crecimiento de la riqueza no se termina viendo en el conjunto de la sociedad. Entonces vos tenés que el 1% más rico del planeta tiene la riqueza de la mitad de la población. Eso nunca en la historia de la humanidad se vio ese nivel de concentración. Esto además, desde la crisis del 2008, le está pasando al norte también, claro, que antes no le pasaba. El estado de bienestar garantizaba una distribución de la riqueza que hacía que la gente no sintiera lo que hoy siente en Europa y en Estados Unidos, que es la desigualdad. Eso que recién Juan Pablo mencionaba en todos los niveles, lo mencionaba en la seguridad social, en las relaciones laborales, en la educación. Él decía, puede parecer que se está mejor, pero depende de qué lugar te toque de la sociedad. Bueno, en el norte, por primera vez en mucho tiempo, desde esta transición que yo mencionaba, desde lo que fue, ahora que estamos, ¿no?, festejando la caída del muro de Berlín, toda esa imagen de estado de bienestar, de igualitarismo y demás, se está haciendo pedazos. En Alemania, que es el país más igualitario de Europa, donde no hay problemas de crecimiento económico. Sin embargo, lo que hoy está generando malestar en la sociedad alemana y está haciendo que la gente vote por la ultraderecha es la desigualdad. Desigualdad entre el este y el oeste y la desigualdad entre trabajadores, por ejemplo, nacionales y migrantes. Empieza a haber una molestia, una indignación, pasa en Francia con los chalecos amarillos, pasa en España ahora, pasa en Estados Unidos. Los votantes de Trump no son de clase alta. No, claro. Pasa en el Brasil de Bolsonaro. Entonces, cuidado con las simplificaciones. Hay una reacción a la desigualdad que tiene que ver con un poder transnacional que no es controlado por nadie. Porque la política está encerrada en el Estado-Nación. Nosotros votamos a uruguayas y uruguayos. No podemos votar transnacionalmente. Entonces, hay un jugador en la cancha, que es el poder económico, que juega en la cancha global y todos los demás nos quedamos encerrados en la cancha nacional. Eso que vos hace un rato hablabas de la cancha que se define por la Constitución. Claro. Bueno, las constituciones son nacionales. La política es nacional. La democracia al final es nacional. Mientras que hay poderes que están jugando en la cancha grande del mundo, del planeta. Entonces tenemos una contradicción entre los principales problemas del planeta, que son globales, y la capacidad de la política que está encerrada en el Estado-Nación. Y eso va generando un malestar en donde la gente se enoja con la democracia, con razón. Se enoja con los políticos, con la política y con los partidos, que son todos de escala nacional, pero que no tienen condiciones de controlar, de resolver estos otros problemas que tienen una escala superior. Hoy tenemos una tormenta perfecta, fruto de esa transformación, de esa transición hegemónica, de esta concentración de riqueza, de este asunto de que
tenemos el encierro en el Estado Nacional cuando la mayor cantidad de los problemas son cada vez más globales, empezando por el cambio climático, y de un elemento que yo no lo quiero poner como un problema, pero que al final depende quién lo use y cómo se use, amplifica los problemas, que es la revolución tecnológica. Porque si vos le sumás a todo lo que yo dije, este asunto de la tecnología irrumpiendo en nuestras vidas, entre otros en la forma de socializar, a través de lo que significa un celular, y toda la tecnología que está alrededor, eso va generando este clima raro que hoy tenemos, que nos va sorprendiendo país por país, pero deberíamos empezar a encontrarle un hilo conductor que, lo decía Juan Pablo y vos lo planteabas también, es esa especie de separación con la política, con la democracia, con los partidos. Esa sensación que tiene la gente de no sentirse identificado, representado, y entonces está el malestar ese que produce luego, y ojo con esto, simplificaciones en términos de discursos, sobre todo conservadores, esa idea de resolver todo al estilo Bolsonaro, Trump, esos discursos que están recorriendo el mundo, no solo América Latina, que parecen darte soluciones, pero que son una gran fantasía porque son esencialmente populismos conservadores que presentan la realidad como simplificada y apelan al miedo, a la desesperación, al odio que organiza en gran medida hoy electores que luego, claro, se arrepienten, pero pasa un tiempo, ¿no?, entre que puedan ser capaces de hacer síntesis de lo que al final terminaron votando. Y en ese contexto y en esa mirada tan clara, tan prístina, tan global, me gustaría, no obstante, que nos cuentes desde tu mirada 2 o 3 claves para, uno, narrar qué es lo que, por ejemplo, ha ocurrido en los últimos días, las últimas semanas y las últimas horas en Bolivia, para narrar lo que ha ocurrido y para explicar lo que ha ocurrido y fruto de qué tensiones y de qué movimientos ha ocurrido lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, en Bolivia hay un golpe de Estado, eso no puede tener dos interpretaciones. Bueno, no, mirá que las hay, hay gente que le ha dado vueltas. No, claro. Hay gente que todavía, en Uruguay le está dando vueltas. Sí. No, porque, que renunciar, no. Bueno, ¿te gustará o no Evo Morales? Bueno, otra cosa que nos está pasando últimamente, y es, según el protagonista, si me cae más o menos bien, o si ayuda a mi molino, o si creo que ayuda o no a mi molino electoral, tengo una mirada u otra, ¿no? Es una cosa espantosa. Yo a eso le pondría un titular que es la polarización de la política y la polarización de las sociedades, que es lo peor que está ocurriendo en términos de la síntesis de esto que yo estoy diciendo. Todos estos problemas ubicados en una polarización producen callejones sin salida. Y si observás, en la mayoría de las sociedades donde hay crisis es porque polarizan de tal manera el debate que no encuentran salidas. En Bolivia, que no pasaba, termina polarizándose ahora la realidad y hace que se metan en este lío, que es un golpe de Estado, que tiene responsabilidad Evo Morales en 2 sentidos. Primero, por no haber aceptado en el 2016 que un referéndum promovido por el propio gobierno resulta en decir que la gente no quiere una reelección. Una más. Y la incapacidad del gobierno, del partido de Evo Morales y del propio Evo Morales de pensar en una alternativa de otra figura, otro gran asunto de América Latina, la dependencia de los liderazgos, claro. Y si uno observa, escucha los nombres repetidos de manera sistemática, una dificultad para poner caras nuevas, ideas nuevas, prácticas nuevas. Bueno, Evo Morales comete ese error en el 2016, encuentra un camino muy complejo para volver a presentarse, o sea, viene herida la legitimidad de Evo Morales para esta elección. Podría haber de alguna manera resuelto eso con una votación, pero comete el error aquel domingo, hace pocas semanas, de en vez de inmediatamente decir, si hay dudas vamos a segunda vuelta, genera todo un mecanismo, se discute, bueno, vamos a ver cómo sale el escrutinio, y termina ganando por un ínfimo porcentaje. Todos sabíamos que eso terminaba mal. Ahora, lo que había que hacer ahí, de parte de Evo Morales, que lo termina haciendo tarde, es decir, elecciones de vuelta. Sin embargo, la oposición, la peor parte de la oposición, tiene tanto viento en la camiseta a partir de allí que dice, no, ahora vamos por todo. Y cuando digo vamos por todo, además, van por la democracia. Porque hay que hacer, porque he escuchado algunas confusiones al respecto, a propósito de todo lo que decís, sí. que lo dijiste muy claro y además suscribo.
La elección fue cuestionada en cuanto, y aparentemente con razones de peso, en cuanto al resultado de que Evo hubiese ganado en primera vuelta. No significa que Evo no hubiese podido ganar en la segunda vuelta. Pero a ver, te lo digo claramente, no había duda que en una segunda vuelta, con un 47 y pico %, no se puede perder una elección. Nosotros estamos justamente claro, no se puede perder una elección. Quien no llegó al 40 la está peleando. Así es, no se puede perder una elección con ese porcentaje. Y además con una oposición que no había condiciones de unificarla tan fácilmente. El problema no es ese. El problema es que ahora no hay cómo volver a generar un clima en donde ya no es convocar a una segunda vuelta, que es lo que, repito, tendría que haber ocurrido de entrada. Decir, bueno, hay dudas, se va a segunda vuelta sin discusión. Eso se podría haber hecho, y yo creo que es un grave error que comete Evo Morales y su partido, de no generar la idea de, ¿viste eso de ser y parecer? Bueno, de decir, bueno, si hay duda, vamos a segunda vuelta para que no quede. Entonces, acuérdense que la noche del domingo se para el escrutinio, se decide que luego se va a hacer un escrutinio más específico y se gana con un porcentaje mínimo y con una diferencia muy grande con respecto a lo que venía siendo los porcentajes. Sí, como que la tendencia cambió. Sí, entonces, como sea, después se decía, no, pero son los sectores donde hay mayor votación para el MAS, pero no importa, yo creo que todo eso es un gran error en donde, repito, era tan importante la forma como el contenido y debería haber tomado la iniciativa Evo Morales de decir, no quiero que queden dudas con respecto a esta elección. Ahora todo está mucho más entreverado, todo está en riesgo. Lo peor, y yo creo que la prioridad absoluta, lo peor que puede pasar es que venga una masacre. Lo más importante ahora es evitar que en Bolivia corra sangre. Y estamos cerca de que eso ocurra, porque estamos con un país partido a la mitad. ¿Quién gobierna Bolivia ahora? Nadie. Entre otras cosas porque la sucesión de renuncias implica que no quedó alternativa para que desde el punto de vista constitucional se ubique el poder y el gobierno en un lugar razonable. Por supuesto, renunció el vicepresidente, que tendría que haber sido automáticamente quien asumiera, y de ahí presidenta y presidente del Parlamento, el Senado, diputado, es decir, hay un vacío de poder que lo van a ocupar otros desde el peor lugar. Macho Camacho se hace llamar el nuevo líder, que nadie lo votó. Cuidado, claro, no es no es que Mesa, fue la disputa no es Carlos Mesa, ojalá fuera Carlos Mesa. Carlos Mesa fue desplazado por este personaje que radicalizó su discurso, que ya no solo pedía la segunda vuelta y una nueva elección, decía directamente que renuncie Evo Morales. Lamentablemente Mesa también fue quedando atrapado en esa retórica, y hoy la polarización es la tónica que tiene Bolivia, y lo peor, puede pasar a ser polarización con violencia. De hecho, ya hay violencia. Sí. Ya hay violencia física, pero me preocupa mucho. Todos estos días la hubo de algún modo. Pero me preocupa mucho que esto empiece a ser con muertos. Y miren que en esos países la calle es un territorio de una violencia sin límites. No es lo que estamos acostumbrados nosotros, que bueno, luego puede pasar un episodio puntual. No, ahí después es muy difícil parar. Está muy involucrado la policía y sectores militares en este juego. De hecho, son los que terminaron laudando. A mí, siempre que esto pasa, termino diciendo, cuidado con el factor militar. Otra vez el factor militar. Así como en Venezuela, lo hablamos en esta misma mesa, al final los que tienen la capacidad de decidir hoy los destinos en Venezuela son los militares. Bueno, en Bolivia ahora pasó a ser, en gran medida, el sector militar el que va a definir cómo se sale de esta situación. Porque, si observan, el punto final lo termina dando la policía y los militares para decidir que Evo Morales diera un paso al costado. En síntesis, con relación a este tema, uno puede tener una mirada muy crítica, incluso, llamémosle en lenguaje coloquial, antipática a lo que ha sido históricamente la figura de Evo, señalando incluso que en el último tramo ha incurrido en fragilidades democráticas notorias. No obstante ello, para nada debe decir Gregre para llamar a esto un golpe de Estado. Es un golpe de Estado, pero y no puede haber otra reacción de la comunidad internacional que exigir el reintegro de las garantías democráticas, el Estado de Derecho, incluso el cuidado de la integridad física, porque ese es otro problema que puede pasar. Puede empezar a haber
una especie de purga selectiva, una pero lógica. Hubo agresiones, incluso gente del gobierno, familia de Evo, la propia casa de Evo fue violentada. Y de la hermana, según un video que acabo de ver. Cuidado con eso, cuidado con alimentar eso, de como que eso fuera algo que no se condena. Entonces, es muy peligroso lo que está pasando, y yo insisto, no es algo aislado. Lo decía también Juan Pablo hace un rato sobre un personaje en Chile que intenta capitalizar ese descontento. Cast. Exactamente. Miremos lo que pasó con Vox en España. Claro. Hay un hilo conductor que implica que frente a ese vacío de legitimidad de la política, de los partidos, de la democracia, irrumpen sectores antidemocráticos que, también asociados a capacidades económicas y al poder económico y al poder mediático, tratan de desplazar a la democracia con la idea de que lo que se precisa es mano dura. Y a propósito de Brasil, no quisiera que hoy dejemos de charlar sin que hagas una referencia a la liberación de Lula, ¿no? Otro acontecimiento que he encontrado que acá, imagino que en otras partes del mundo también, viene cruzada de muchas perspectivas, ¿no? De alguna manera los que desde la mirada histórica ven a Lula como un personaje bueno. Hay otros que lo ven como un personaje malo. Está muy alineado en esa lógica de barra brava, ¿no? Acerca de lo que polarización ocurrió, otra vez. de lo que ocurrió en Brasil. Yo sobre el tema, yo me acuerdo que cuando a Dilma fue víctima del impeachment, y que acá sectores vinculados al centro de la derecha, opositores al gobierno, decían, el impeachment es algo constitucional. Yo decía, naturalmente que el instrumento es constitucional, pero la forma en que fue aplicado, se me escapa la tortuga ahí, yo no sé si aplicaba como golpe de Estado. Lo que sí está claro que era malo, aunque Dilma fuera de tu antipatía, me explico. Y habría que haberlo condenado de manera, miren, sí, yo creo que sí. Más claro que Temer. Bueno, que termina diciendo, entonces, pongamos que en vez de usar la palabra golpe de Estado, que enseguida lo asociamos a la influencia de los militares y demás, sí, lo que fue un golpe parlamentario, es decir, fue un golpe político usando un argumento que no tenía absolutamente nada que ver con la corrupción, era un mecanismo. Pero el relato se instaló de que totalmente. Dilma era fruto, y justamente si hay algo que se puede decir es que Dilma tendrá otra fragilidad. Pero repito, ya está, no hay que discutirlo más porque lo dijo quien quedó en el poder, o sea, el vicepresidente que se aprovechó de ese mecanismo y que luego vio cómo eso desbarrancaba, termina diciendo fue así. No, pero me río porque mucha gente, para no condenar el impeachment, yo recuerdo que en su momento dijo, pero a Temer lo eligió Dilma, como si esa fue, es decir, una mujer se casa con un hombre, el hombre después la mata, ¿no es cierto? Sí, el Uruguay sabe de eso, ¿no? La culpa de la mujer, pero ella lo eligió. Bueno, habrá cometido un error cuando lo eligió, qué sé yo. Lo que no corresponde es esa reacción. A esta altura totalmente, y te digo, pasando de Dilma, que no queda ya más duda de que el proceso que se dio de impeachment fue absolutamente irregular, programado, antidemocrático, todo eso está claro. Y en relación a Lula, lo que queda claro es la parcialidad de la justicia. Claro. Y digámoslo con claridad, Lula ahora no es inocente, lo que dejó de estar preso. Y el proceso va a seguir. Y lo que se resolvió ahora, lo resolvió la justicia. Y si valía la justicia hace casi 1 año y medio para haberlo puesto preso, vale ahora para que hayan dicho, no solo Lula, muchos más que fueron presos por el mecanismo que se aplica desde hace 2 años y que el principal órgano de justicia ahora en Brasil dice, está mal. Entonces, esto es lo que está pasando ahora. Recordemos, si hay causas todavía que permitan ciertos niveles de apelación, tiene que seguir libre. No puede estar encarcelada. Y lo que tenemos que entender que esto aplica para Lula y para muchos más, otros. Por supuesto. Entonces, estamos frente a una decisión del Poder Judicial. Un Poder Judicial que está en disputa y que nos va a sorprender todo el tiempo en este tipo. Y fíjense que el elemento también que en aquel momento se hablaba mucho, ¿no?, sobre la prisión de Lula, era el carácter casi, digamos, no sé, celestial de Moro, ¿no?, que dejó de serlo en el momento que inmediatamente sale de ser juez para ser ministro, o sea, sale de un poder para entrar a otro, algo que en democracia todos queremos evitar, que es, digamos, o mejor dicho, queremos preservar, que es la separación de los poderes. Moro perdió hace mucho esa autoridad político, moral, intelectual,
de estar, digamos, diciendo que lo que hizo no fue, entre otras cosas, como objetivo que cambiara un signo político de un país. Y además, yo tengo una carrera de 2 y hay un tipo que mete preso, uno de los que corre, y después el que gana me premian. Pero además, al que metes preso, todas las encuestas sí, lo daban como ganador en cualquier hipótesis, sí. Entonces todo esto está rodeado de una falta de transparencia y demás. Bueno, sin hablar de las presiones que el juez hizo a los fiscales acerca de cuál era... las que siguen apareciendo todos los días y que están siendo muchas de ellas, digamos, ocultadas porque se tiene un poder hoy a partir de ejercer el poder ejecutivo. Pero yo lo que diría ahí es que Lula tiene una gran autoridad en haber elegido todo el tiempo en qué momento él aceptaba, porque podía haber estado libre antes, O sea, tuvo 2 oportunidades de salir de la cárcel. Y recién en esta, fruto de la decisión del Poder Judicial, él dice, ahora sí. Y él dice desde el comienzo, yo salgo, pero sé que todavía tengo que demostrar mi inocencia y es mi objetivo. Entonces, hay mucha tela para cortar en Brasil. Yo creo que de todos los casos que hablamos es el más grave. Aunque parezca raro lo que estoy diciendo, porque justo en este momento parece haber esa luz en el camino que empieza, bueno, es el más grave. Porque es el país más influyente en nuestro continente, es el que tenemos más cerca, es el que instaló al personaje más nefasto al frente de ese país. Entonces, cuidado todavía con Brasil, cuidado todavía con la capacidad que se tenga de hacer daño desde ese país dentro de Brasil y para la región. Mucha tela por cortar, Alejandro. Creo que el error sería mirar caso por caso y perder la capacidad de tener una perspectiva más global, porque lo que está pasando en el mundo es mucho más grande y nos va a acompañar durante un buen tiempo y deberíamos tener claro que Uruguay no está vacunado. No, pero vos me estás leyendo la cabeza. Puede ser, ¿no? Te conozco. Era justo la pregunta, porque la tentación que nos viene a nosotros... Sí. Somos una isla, estamos al margen de todo esto. Estas cosas no nos pasan. Y es verdad que tenemos algunas peculiaridades y algunos asuntos que lucen más sólidos que en otros lados. También es objetivamente cierto. Pero esta cosa de si yo te preguntaba hace unos años que iba a haber un partido militar en Uruguay, vos decías, y después que no me digan que no, que es otro que usted. Bueno, a ver, es un partido que se organiza desde la perspectiva de defender un interés corporativo, una identidad corporativa que es la de los militares en Uruguay. Eso es insólito para Uruguay y tiene que ver con esta tendencia mundial de responder a los problemas complejos de manera simplificada, con discursos demagógicos, con simplismo, con manija, con descalificaciones. Entonces, no estamos, de casi todas las cosas que yo mencioné, no estamos vacunados. Deberíamos ser capaces de evitar la polarización en este país y de mantener un clima de diálogo social y político que preserve la democracia, que efectivamente allí tenemos una fortaleza, pero que para nada estamos vacunados de los mismos problemas que, repito, no es de América Latina, recorren el mundo, incluso las sociedades que inventaron este asunto de la democracia, como la francesa, en donde los partidos históricos, conservador y socialista, casi desaparecieron. Claro. Y hoy hay unos problemas enormes de gobernabilidad en los lugares donde uno imaginaba que no podían estallar estas cosas, como acabas de hablar de Chile, ¿no? De golpe esa olla que vos decías hoy temprano se destapó, muestra un montón de fragilidades, un montón de debilidades estructurales, sea por la herencia de la dictadura o sea por cómo la desigualdad fue comiendo a esa sociedad y generando personas enojadas que hoy no están dispuestas a seguir viviendo así. Entonces, de cómo se canaliza esa bronca popular será el futuro de Chile. Se puede canalizar muy mal, Y en el 29, en aquella Gran Depresión, la respuesta popular luego fue el nacionalsocialismo. Miren qué palabra compleja, que se llama Adolf Hitler, o en Italia Mussolini, o en España Franco. Y esos sectores hoy en Europa están creciendo, y yo no veo por qué algo similar no podría pasar en América Latina. Por eso es muy importante lo que dijo Juan Pablo cuando dijo, miren que hay sectores en Chile que están tratando de acumular desde una perspectiva fascista. El fascismo es popular, Claro. El fascismo tiene votos, el fascismo tuvo votos, Bolsonaro tuvo votos, lo votó la mitad de la sociedad brasileña. Y se apoyan débiles. Y sobre todo porque viene con un relato muy simplista a enfrentar a las élites, dicen,
Y después consolidan sociedades absolutamente perversas que nos cuesta décadas superar. Entonces, hace 2 años tuve el honor de haber sido convocado por Teatro El Galpón y por el director Villanueva Cose para formar parte del elenco La evitable ascensión de Arturo Gui. Cuando se estrenó esa obra, todavía Bolsonaro no había ganado en Brasil. Yo les pido a los queridos amigos que vayan a un texto, ingresan por la web. Bertolt Brecht se escribe La ascensión de Arturo Gui. Lean eso y a ver qué de todo eso no está pasando hoy día. Bertolt Brecht lo escribió a mitad del siglo pasado, ¿no? Sí, y te digo, la cultura es una formidable herramienta para enfrentar estas tendencias peligrosas. Álvaro, gracias, loco, gracias por el tiempo otra vez, gracias por siempre estar amable y dispuesto a conversar con todos nosotros. Siempre iremos